Hola, hola, saludos amigos, bienvenidos a un capítulo más de Acelerando Pymes. Les habla William Bedoya. Acelerando Pymes es un espacio creado para que hablemos de temas de emprendimiento y de negocios, temas de capacitación alrededor de las unidades de negocio. En el capítulo anterior había tocado el tema de la productividad y como había sido mi compromiso, para este video de hoy vamos a hablar del otro concepto, competitividad. ¿Qué es la competitividad? ¿Cómo se altera? ¿Cómo se define? ¿Cómo se mejora? ¿Qué factores afectan este término de competitividad? Muy bien, arranquemos entonces por definir qué es competitividad, no sin antes hacer advertencia de algo que me parece completamente importante y trascendente. Cuando estábamos hablando de productividad, nos referíamos al entorno de la organización y de algunos factores que de algún modo podrían afectar a la misma organización, pero estamos hablando siempre de la unidad de negocios. Cuando hablamos de competitividad, además de hablar de la organización, interviene otro factor determinante. Se llama el mercado. Ahí hay una gran diferencia entre competitividad y productividad. Para hablar de competitividad tenemos que hablar del mercado. Es un término que no podemos dejar de lado. Es un concepto que tiene asociado al mercado. Vamos a hacer contexto de algo. En 1990, según datos del Banco Mundial, Colombia, mi país, en 1990 ocupaba el lugar número 40 dentro del PIB mundial. Para el año 2014, 24 años más adelante, habíamos logrado mejorar esa posición y ya nos ubicábamos en el puesto número 26. Por supuesto que esto nos tomó un cuarto de siglo, pero un cuarto de siglo que bien valió la pena porque mejoramos entonces nuestros indicadores de competitividad de acuerdo, como lo dije antes, con los datos del Banco Mundial. Colombia, dentro de los países de la economía latinoamericana y del Caribe, ocupa el cuarto lugar de la economía de acuerdo con la CEPAL. Es decir, somos la cuarta economía a nivel de América Latina y el Caribe. Esto habla pues muy bien de toda la gestión que ustedes, señores empresarios y también emprendedores, han venido haciendo durante los últimos años. Ahora sí, después de este contexto, miremos entonces qué es competitividad. Se define la competitividad como la capacidad de generar mayor satisfacción en los consumidores vía un producto o vía un servicio, dado unos precios de mercado que son accesibles al mismo. Es decir, la competitividad la define el mercado. De ahí que intervenga esta variable tan trascendente que afecta de todas maneras los indicadores de las naciones y de las unidades de negocio. Podemos decir o podemos definir también como competitividad como la capacidad de ofrecer a un menor precio un producto o un servicio con una calidad aceptable. De algún modo, ustedes ya están seguramente concluyendo, la competitividad tiene que ver con la posición de las organizaciones en el mercado de acuerdo al sector en el que está inmersa esta organización. Y eso es absolutamente cierto. Dado que para poder hablar de competitividad tenemos que hablar de mercado, entonces en ese mismo orden de ideas, lo primero que se debe tener conciencia es en qué sector económico se mueve mi empresa o mi unidad de negocios. Y con respecto a ese sector económico, cuál es mi posición. Y de ahí que se defina qué tanto o qué tan poco soy competitivo. Por supuesto que a mayor competitividad, pues mayor será la cuota de mercado. Entendámoslo como la torta, que es lo que finalmente la gente de mercadeo y ventas está siempre pendiente de. En el área de mercadeo y ventas, lo que se opta o el objetivo máximo es lograr la máxima participación en el mercado.
Por supuesto, eso es lo que quisiéramos todos los emprendedores y empresarios, que nuestra organización, que nuestra empresa, que nuestro producto o nuestro servicio esté en el top of mind de los consumidores. El top of mind es la cima del pensamiento. Así como no hay que desconocer que hay grandes marcas que hacen ingentes esfuerzos, no solamente en términos de productividad, sino también en términos de merchandising, para mantenerse en esos primeros lugares de recordación en el mercado, pues nosotros tenemos que hacer benchmarking, mirar cuáles son las estrategias que estas empresas están aplicando y de alguna manera replicarlas, obviamente conservando la escala de nuestras posibilidades y la limitación que tenemos de recursos. Esto es absolutamente cierto. Se dice muy frecuentemente que hay mucha pérdida de competitividad cuando hay incremento en los costos de producción, y eso es absolutamente verídico. Cuando experimentamos de algún modo incrementos en los costos de producción, pues esto indefectiblemente va a afectar el precio final de nuestro producto o servicio y por obvias razones va a tener un efecto directo contra la utilidad de la organización. Ojo, que cuando esto sucede muchas veces no estamos mejorando la calidad del producto. Definiéndolo en términos prácticos, cuando estamos acostumbrados a elaborar un producto o a prestar un servicio con unos costos de materias primas o insumos que están en determinado nivel y de un momento a otro estos insumos o materias primas se suben de precio, bien sea porque el proveedor subió los precios o porque se incrementó o varió significativamente la TRM, la tasa representativa del mercado, y nosotros estamos importando estos insumos, pues obviamente esto tiene que afectar el precio del producto, el costo del mismo y obviamente el mercado. Es bien interesante entonces que tengamos en cuenta que hay muchos factores que no están al alcance de nuestro dominio que también van a afectar nuestra posición competitiva. Veamos entonces, para ir definiendo este término de competitividad, que la competitividad que tiene ya inmerso el mercado se puede trabajar o se puede combatir, se puede pelear en estos términos de competitividad bajo dos parámetros fundamentales, o hay dos sistemas, por así decirlo, o hay dos modalidades que me permiten competir en el mercado, y ellas son: o competimos por precio o competimos vía intangibles. En ambos casos vamos a ver que el resultado es que tanto valor agregado desde la percepción del consumidor estamos entregando en nuestro producto final o en el servicio que prestamos. Veamos entonces que si no es vía precio, que es, digámoslo así, el más a la mano, el más al alcance que podemos manipular, hay otra modalidad que es vía los intangibles, pero ¿qué definimos como intangibles? Y entonces dentro de esos intangibles existen, por ejemplo, el diseño del producto. Es un diseño que se adecua a las necesidades y requerimientos de nuestro consumidor final. Se ajusta perfectamente a sus necesidades. La calidad del producto mismo. Y entendamos por calidad no la durabilidad como muchos pensamos que inicialmente puede ser, no dejando de serlo, ojo, pero es que la calidad es un poquito más allá. La calidad se define como una cantidad de atributos que hace deseable mi producto o mi servicio para el consumidor final. Y esos atributos muchas veces no tienen que ver con el producto mismo. ¿A qué me refiero? Muchos de esos atributos que tienen gran incidencia en la toma de decisiones de compra no tienen que ver con el contenido mismo del producto, sino muchas veces, por ejemplo, con el empaque. La facilidad de llevar un producto, la dosificación misma del producto, que no es el mismo producto en sí, hace que sea más deseable uno que otro. Entonces fijémonos que la calidad tiene que ver con una cantidad de atributos, no necesariamente durabilidad, aunque este es uno de ellos, pero puede ser, por ejemplo, también la modalidad de empaque, la dosificación del mismo, la fiabilidad del producto. Y ojo con este término que tal vez he hablado de él varias veces. La fiabilidad es: el producto realmente sirve para lo que dice que fue diseñado. Porque es que muchas veces sucede eso, que
pecamos en términos de fiabilidad porque se diseña un producto y finalmente no rinde, digamos así, la funcionalidad para la cual fue diseñado. Otro aspecto de los intangibles que juegan en términos de competitividad es la capacidad innovadora. Muchas son las historias que nos hemos dado cuenta que suceden a las grandes empresas, que otrora fueran grandes empresas y hoy han desaparecido porque no le prestaron atención a esto de la capacidad innovadora o a esto de la innovación. Hoy en día, si hablamos en términos prácticos, dentro de las organizaciones existe el Departamento de Investigación y Desarrollo. Hoy se llama I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación. ¿Por qué? Porque a la innovación hay que apuntarle frecuentemente. Historias de empresas grandes, hoy no existentes, hay miles de ellas. Muchas empresas no creyeron en una innovación y hoy han salido del mercado. Si les recuerdo una de las más recientes, por ejemplo, una gran multinacional como lo fue Blockbuster, esa gran cadena de tiendas de alquiler de video, que nunca creyó que ese mercado se pudiera sustituir vía internet como lo hizo Netflix, por ejemplo, y hoy definitivamente Blockbuster desapareció del mercado y Netflix y otras compañías similares a esta están apoderándose del mismo. Ahí vemos un ejemplo. No creer en eso, que son lo que llaman algunos teóricos como las innovaciones disruptivas, es decir, aquellos que rompen definitivamente el parámetro inicial. Hace muchos años, quizás los que somos más viejitos lo podemos decir, nosotros éramos coleccionistas de los famosos LPs o long plays, donde escuchábamos nuestra música. Hoy vemos cómo el LP prácticamente desapareció del todo. La historia de la música pues ha mostrado grandes variabilidades. Pasamos del LP a las cintas magnéticas o cassettes, estuvieron los tacos, luego vinieron los CDs, luego los DVDs, luego vino el MP3 y hoy por hoy hablamos del iPod o de otros aparatos de almacenamiento de gran formato digital con excelentes prestaciones y que permiten almacenar grandes cantidades de música. Por eso hoy en día es muy difícil mantener o que el LP le compita a estos aparatos de gran diseño tecnológico y de gran innovación, porque sus capacidades y sus elementos, pues digamos así, no pueden competir, aunque no vale la pena resaltar, y lo he leído últimamente, que el LP vuelve a ser elemento interesante porque los clásicos definitivamente son mejores escucharlos en el famoso vinilo de otrora. Pero bueno, este es un caso ejemplar. La tecnología es otra variable intangible que juega mucho en la competencia de los productos. Pues por supuesto, cuando vamos a comprar elementos tecnológicos, los preferimos de última generación. Pero vemos también a la vez cómo la tecnología avanza a grandes pasos y a velocidades exorbitantes. Hoy compramos un PC de última generación y a la vuelta de solo 6 meses, medio año, ya este está completamente obsoleto porque han desarrollado nuevas tecnologías y otras prestaciones que multiplican a las primeras. Entonces la tecnología juega un papel también supremamente importante. Otro es el servicio postventa. Y es que día a día se le presta más atención a esto. Y no estamos hablando únicamente del servicio al cliente, que también entra a jugar como parte de competencia, sino del servicio postventa. No quedarse en la satisfacción de haber vendido un artículo y olvidémonos del cliente, sino preguntar qué tal le ha servido, qué tan funcional le ha parecido, si le ha prestado el servicio para el cual fue diseñado y si el cliente realmente ha quedado satisfecho con su compra. Hacer servicio postventa es de alguna manera un efecto que tiene peso en la decisión de compra. Hablemos de garantías, que es otro factor que incide como intangibles. Y obviamente la excelencia en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa o empresarial del negocio. En la medida en que estos factores que he definido como diseño, calidad, capacidad tecnológica, innovación, servicio postventa, servicio al cliente y excelencia en la gestión, todos estos son factores intangibles que van
al lado del producto que no tienen que ver directamente con el producto mismo o en su esencia, pero que le damos su debido peso. Hoy muchas personas deciden la compra no muchas veces por el producto mismo, sino por lo que viene añadido al producto, y son esos intangibles justamente. Vemos entonces que a mayor generación de valor vía la prestación de estos intangibles, es posible lograr un producto que de alguna manera sea mejor percibido por el consumidor final y que en ese orden de ideas pues gane la preferencia de los mismos. En la medida en que esa combinación del factor precio y el factor intangibles tenga el balanceo adecuado, o sea, la indicada, esa combinación sea la indicada, pues vamos a lograr la preferencia del consumidor. En ese orden de ideas, nuestro producto será el más vendido. Como resultado de eso, escalaremos posiciones en el mercado, dominaremos el sector, nos ganaremos una mayor proporción de esa torta de mercado y obviamente pues seremos producto de altísima recordación, porque el voz a voz indefectiblemente es otra medida que nos ayuda a mejorar las posiciones en la empresa. Pero bien complicado que es estar en el top of mind de los consumidores. Digamos, lo digo de esta manera, quizás llegar puede ser difícil, pero mantenerse es aún más complicado. Sabemos que cuando estamos en las primeras posiciones del mercado, somos el blanco, somos el target a la cual todas nuestras competencias van a apuntar. Todo el mundo estará mirando a ver cómo afectar entonces nuestro mercado, cómo dañarse de la parte de nuestro producto. Por eso, de ahí que sea tan complejo que una empresa pueda mantenerse en esos primeros lugares del mercado y mantener esa ventaja comparativa o esa ventaja competitiva que le permite estar en los primeros lugares de recordación de los consumidores. A nivel de las MIPYMES podríamos decir, guardando las proporciones del caso, es decir, con la debida escala, nosotros también podemos hacer esfuerzos para lograr que esa participación nuestra en el mercado cada vez sea mayor. Miremos entonces cómo mejoramos esos sistemas de costos, cómo mejoramos la eficiencia en las organizaciones, cómo de algún modo vamos ingresando paulatinamente en los diferentes mercados, vamos saliéndonos de nuestra geografía y vamos yéndonos a los límites de otras geografías, es decir, vamos incursionando en nuevos mercados y de esa manera vamos logrando posicionamiento. No hay que desconocer los poderes de estas herramientas, como son las mismas redes sociales, que también han jugado un papel protagónico en la competencia de las empresas y de las naciones. Hoy, las redes sociales y todo lo que son las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, también han jugado un papel importante. Por eso, decimos que empresa que no exista en Internet es una empresa que físicamente no existe, y eso tiene toda realidad. Hoy, las empresas no deben procurar únicamente de buscar cómo mejorar los indicadores de la gestión dentro de la organización, dentro del piso del mismo negocio, sino también cómo mantenemos una presencia permanente en la web, en las redes sociales, utilizando todas estas plataformas que están al alcance de todo el mundo y de la que definitivamente ninguno de nosotros podemos, digámoslo de algún modo, dejar a un lado. No podemos dejar a un lado a las redes sociales, no podemos desinteresarnos de estas. Sabemos que en la medida en que no estemos allí presentes, en esa medida también podemos ir desapareciendo del mercado y de los mapas económicos de la nación. Bueno, creo que ha sido suficientemente tratado este tema de la competitividad. Ya para concluir, recordemos entonces que uno puede ser competitivo bajo dos grandes aspectos, o vía precio o vía intangibles. Y no dejemos de lado que cuando hablemos de competitividad siempre tendremos que mantener presente al mercado. Ok, ha sido todo entonces por este video. Los invito a que me regalen un like, un pulgar arriba si les ha gustado el mismo. Por favor, como siempre les he dicho, aquí bajo la ventana de este video van a encontrar todos mis datos de contacto y allí mismo pueden encontrar pueden hacer ustedes, todos sus comentarios, todas sus sugerencias o presentarme las inquietudes que a bien tengan hacer.
Los invito entonces a que se suscriban al canal, a todos a quienes aún no lo han hecho. Es bastante fácil. Un clic en el botón rojo de suscripciones y al hacerlo no olviden también activar la campanita gris de notificaciones. Con esto ustedes serán los primeros enterados cada vez que nuevo material salga a publicación. Como siempre, les agradezco su tiempo, les agradezco mucho su atención y espero verlos en un próximo capítulo aquí en Acelerando Pymes. Les habló William Bedoya. Que estén muy bien.